buenos días a todos y todas. Demos unos minuticos más mientras se conecta la gente. Ya está terminando de ingresar. En unos minuticos ya retomamos. Gracias. Muchas gracias a todos y todas, se están uniendo, nos siguen acompañando más personas. Vamos a iniciar a las 9:05 exactamente para dar tiempo mientras se siguen sumando más personas. En el inicio yo voy a dar un espacio chiquitito de máximo 5 minutos para que nos presentemos, entonces pues esta va a ser la oportunidad para que las personas que se quieran presentar en ese momento pues lo puedan hacer. ¿Listo? Ya nos vemos.
Ahora sí, buenos días a todos y todas. Ya tenemos casi 50 personas conectadas a nuestro gran lanzamiento de GeoSaberes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este lanzamiento, la nueva comunidad de práctica de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, ICDE. Mi nombre es Estefany García Telles y voy a acompañarlos como maestra de ceremonias durante esta transmisión. Antes de comenzar, quiero contarles muy brevemente de qué se trata este lanzamiento. GeoSaberes es la comunidad de práctica de la ICDE creada para conectar a los actores del ecosistema digital geoespacial colombiano y convertir los aprendizajes en conocimiento útil y compartirlo. Por eso están ustedes hoy aquí acompañándonos. Su propósito es fortalecer la difusión, la apropiación y la aplicación efectiva de los estándares geoespaciales a través del intercambio de experiencias, buenas prácticas y casos reales entre entidades nacionales, sectoriales y territoriales. Esta comunidad surge en el marco de la Vía Estratégica 6 de Estándares del Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional, el PIGN 2024-2027, y se alinea con el Marco Integrado de Información Geoespacial de Naciones Unidas, UN y GIF. Durante esta sesión conoceremos en detalle qué es y para qué sirve, así que no me voy a extender mucho más, porque para eso nos acompañan distintos compañeros y expertos que nos van a presentar con calma pues cada espacio. Antes de dar inicio formal a la agenda, y era lo que yo les mencionaba ahorita, queremos conocer quiénes nos acompañan hoy, pero para esto solo vamos a destinar máximo 5 minuticos, muy brevemente. Quien quiera ir tomando el micrófono, activar su cámara y contarnos su nombre completo y de qué empresa, organización o entidad nos acompañan en este momento. Así que abrimos el micrófono y la cámara para quienes se quieran presentar. Creo que había visto al principio que Vanessa había compartido su cámara, entonces no sé, Vanessa, si quieres dar inicio presentándote, y bueno. Claro que sí. Un saludo para todos y todas. Vanessa Celis del IDEAM, del Grupo de Sistema de Información Ambiental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. ¿Alguien más quiere presentarse? Puede simplemente con el micrófono, no hay ningún problema, no es necesario activar la cámara. Buenos días a todos, mi nombre es Julián Torres, yo hago parte del Instituto Humboldt y soy la persona encargada de administrar la información geográfica que produce el instituto. Muchas gracias, Julián. ¿Alguien más quiere presentarse? Buenos días, mucho gusto a todos. Javier Ayala de la Alcaldía de Medellín. Gracias, Javier. Bueno, ¿alguien más? Tenemos unos 2 minuticos más por si alguien quiere presentarse antes de dar inicio. Buenos días, mi nombre es Diana Posada, jefe de oficina TIC, Ministerio de Agricultura. Gracias, Diana, por acompañarnos desde el Ministerio. ¿Alguien más se anima? Bueno, creo que nadie más se animó. Cualquier cosa, ya saben que nos pueden escribir por el chat, estamos muy pendientes también. Bueno, muchas gracias a todos y todas por presentarse, qué gusto contar con una audiencia tan nutrida y diversa, además, pues no solamente a nivel Bogotá, sino a nivel nacional y territorial. Ahora sí, demos inicio formalmente a la agenda de hoy. Para dar la apertura institucional a este lanzamiento, le doy paso a la ingeniera Lilia Patricia Arias Duarte. Ella es la líder de la ICDE y les voy a leer un breve perfil sobre la ingeniera Lilia. La ingeniera Lilia es ingeniera catastral y geodesta con posgrados en ingeniería de software, sistemas de información geográfica e innovación pública. Ha liderado la ICDE desde sus inicios y ahora en esta fase del PIGN y del ecosistema digital geoespacial. La ingeniera Lilia también ha sido consultora senior en gestión de información y gestión del conocimiento. Adelante, ingeniera Lilia. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? No sé por qué no se activó el video. Sí, perfecto. Dame un segundo, se inicia la cámara. Bueno, muy buenos días. Es un gusto saludarlos en este encuentro tan importante para nosotros como ICDE, como es el lanzamiento de la comunidad GeoSaberes.
Les envío un saludo muy especial de la ingeniera Alexandra Ruiz, subdirectora de información del ICAC y dependencia del ICAC a donde pertenece la ICDE. Nosotros estamos muy complacidos en poder establecer e invitarlos a participar en la comunidad de Geosaberes, porque es una línea que impulsa tanto el desarrollo de los estándares geoespaciales como todas las acciones de gestión del conocimiento, para que lo que hemos venido desarrollando durante muchos años y todo lo que viene con las nuevas tecnologías de la transformación digital puedan llegar a diferentes tipos de actores, tanto los especialistas que ya conocen y han venido aplicando los estándares, como participantes de la comunidad del sector académico, de la investigación y de muchos organismos que hoy en día quieren vincularse en estos procesos de gestión de información geoespacial para poder tomar decisiones y de manera que lleguemos a lo que se ha denominado la inteligencia territorial, que no es más que poder utilizar datos geoespaciales que existen y que se desarrollan de una manera muy dinámica para las diferentes aplicaciones. Entonces demos inicio hoy a esta sesión. Siguiente, por favor. Tenemos una agenda técnica en donde vamos a ir recorriendo cómo conectamos los temas de geosaberes con diversos aspectos de la innovación, la gestión del conocimiento, el diagnóstico y adopción de estándares, y tenemos unos paneles con entidades que vienen desarrollando estas acciones y que han tenido un avance muy significativo para el país. Stephanie, ¿quieres complementar algo más del tema de la agenda? ¿O damos inicio? No, señora, damos inicio, sí, señora. Bueno, entonces iniciemos. Geosaberes no es una iniciativa aislada. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sino que trae todo un contexto del desarrollo institucional que ha tenido ICDE, en particular en esta última etapa en donde desde el 2024 hicimos la formulación del Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional. Este plan no solo se ha enfocado en desarrollar los componentes de ICDE técnicos que tradicionalmente desarrollábamos, sino que se ha enfocado también en establecer un diálogo técnico y todo un esquema de articulación, de cooperación entre entidades y actores. Otra de las innovaciones que tiene precisamente el PIGN es que ha implementado esa directriz de gobernanza que tiene la política de gobierno digital, en la cual pueden participar actores de todos los sectores. Hemos ya, si algunos de ustedes participaron en la sesión de ayer, vemos cómo tenemos una gran dinámica de actores en donde participan del sector privado, académico, de investigación, comunidades, organismos multilaterales y bueno, todas las personas que necesitan el uso de esta información geográfica. Y el componente fundamental de Geosaberes en esta primera etapa es el desarrollo e implementación de estándares de información geográfica. Entonces, iniciemos la presentación de este apartado hablando sobre cómo conecta la estrategia de la comunidad de Geosaberes con la estrategia de innovación del PIGN. Entonces, en nuestro plan estratégico, alineándonos con el modelo de Naciones Unidas, propusimos la vía estratégica 5, que es la de innovación. En esta vía estratégica 5 hicimos un análisis del contexto internacional, cómo se están desarrollando los esquemas digitales, ecosistemas digitales de información geoespacial. Propusimos 4 componentes en donde estructuramos un plan de investigación, desarrollo e innovación, un modelo de innovación basado en el sector público, que se denomina GovTech, el apalancamiento con recursos del sector público, modelo de GovTech, y toda una estrategia en una hoja de ruta que nos permita utilizar los datos existentes, generar nuevas soluciones con herramientas de la transformación digital, llegar a los campos de aplicación, es decir, en qué áreas de la vida diaria, del quehacer en el territorio se pueden utilizar esos datos y poder generar lo que llamamos el valor público. Esto quiere decir que los datos sean útiles, y esto es posible siempre y cuando tengamos un mecanismo que nos permita articularnos y compartir esa información que se va transformando en conocimiento. En este sentido, propusimos la creación de un laboratorio de innovación que denominamos ICDE Lab,
pues por su mismo sentido de innovación pública, que está promoviendo esa cultura digital, y para que tengamos una cultura digital verdaderamente establecida en Colombia es clave tener un mecanismo como la comunidad de geosaberes que nos permita compartir y crecer conjuntamente. Esos son los esquemas que hoy se dan en cuanto a la gestión de información y conocimiento, enfoques abiertos en un estado abierto como lo es Colombia, en donde todos podemos participar, compartir nuestras buenas prácticas y crecer en conjunto en este ecosistema. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro punto de partida para impulsar geosaberes es la línea de innovación. Esa innovación ya hoy en día no solo aplica a los niveles muy técnicos y especializados, sino que nos permite conectar a la comunidad, y es lo que queremos hacer. Entonces, desde un foco técnico en donde ya tenemos avances, como ustedes los conocen, de estándares en temas de metadatos, catálogos de objetos, modelos de datos como el LADM-COL, y tenemos un diagnóstico en donde se evidenciaron algunas brechas, algunos temas que debemos resolver en cuanto a desarrollo de capacidades y conocimientos, pues geosaberes lo que hace es que avanzando en el desarrollo de técnico de guías, instrumentos, etcétera, se pueda conectar con las aplicaciones en territorio. Ese nivel como nacional que se venía construyendo de la ICDE aún se está fortaleciendo con el PIGN, pero nosotros ya estamos desde este año completamente enfocados al fortalecimiento de las aplicaciones en el territorio, y en el territorio en donde se evidencian todas estas temáticas, variables, situaciones que deben resolver las administraciones locales, las comunidades y demás, pues nos dan ese gran insumo, ese instrumento para trabajar con los usuarios, los equipos técnicos, los administradores de información, para que las decisiones que se estén tomando allí sean acertadas. Es decir, parten de una información que cumple unos estándares que nos permiten tener calidad. La siguiente, por favor. Entonces, como lo comentaba, esta base troncal, y es por lo que decidimos que geosaberes se integrara aquí en esta línea 6 de estándares de nuestro PIGN, nos da el lenguaje común a través del cual vamos a poder conectar los datos, los servicios y el conocimiento. Entonces, tener estándares nos permite todos hablar el mismo lenguaje y compartir. También garantizar que hay confianza en los datos que estamos generando y compartiendo en la infraestructura de datos espaciales, porque son la base para que haya una buena analítica geoespacial y que también las aplicaciones que ya se están iniciando con inteligencia artificial pues sean correctas. Podemos tener muchos algoritmos, pero si no estamos cumpliendo con los niveles de calidad, pertinencia, documentación, etcétera, pues así tengamos las herramientas más avanzadas, no vamos a lograr que el resultado en la toma de decisiones sea el correcto. Entonces, lo que queremos lograr con geosaberes es que tengamos esa apropiación real en todos los niveles. Cualquier tipo de actor, sea un estudiante, una mujer, un joven, un emprendedor, un técnico, un especialista, etcétera, puede participar en geosaberes compartiendo el lenguaje común que nos dan los estándares de información. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios nos da tener esta comunidad basada en la calidad? Pues que logremos tener una permanencia, una resiliencia en cuanto a todo el proceso de gestión de información. Entonces, esa calidad del dato nos permite que a través de la comunidad podamos tener una retroalimentación. Hay unos parámetros específicos en el esquema de calidad que permiten que el usuario pueda hablar y comunicarse con los productores. Entonces, un productor tiene sus parámetros de gestión de datos, los usuarios pueden usar estos datos y servicios, pero retroalimentar además qué está pasando con esos datos en las aplicaciones y cómo se están generando nuevos datos a partir de las tecnologías que estamos implementando. Esto nos permite ir creando una gran base de datos que se construye por todos y que está cumpliendo parámetros para el intercambio y pues para los usos.
Hay una parte en las infraestructuras de datos que se desarrolla y es tener datos para propósitos específicos. Y en este caso, tener esas aplicaciones en territorio y las aplicaciones temáticas son las que nos van a permitir ver que lo que realmente se produce y se invierte en esa producción y gestión de datos sí está teniendo el impacto real a través de decisiones basadas en evidencia. Eso nos permite ser más ágiles como instituciones para realizar nuestra labor, pero también crecer en un enfoque que se viene implementando de oferta y demanda, como lo hemos visto en la línea o en la vía estratégica 4, que es la de datos. Siguiente. Tenemos unos retos que queremos resolver a través de nuestra comunidad de práctica. La comunidad de práctica es este grupo de personas que vamos a estar aportando, colaborando, generando conocimiento, compartiendo soluciones, también retroalimentación, recomendaciones, oportunidades para que crezcamos todos en niveles de conocimiento y uso de estandarización. Entonces vamos a poder tener un enfoque de coordinación institucional, que eso ha estado en el ADN de la ICDE desde el principio, a través de los comités, grupos, etcétera. Por supuesto, tenemos un nivel de gobernanza en ICDE que articula las instituciones públicas, pero a través del ecosistema digital se crece el mecanismo de participación. Vamos a poder tener unos mecanismos para protección de los datos frente a usos de herramientas. Hoy en día se está hablando mucho de cómo usamos los datos con nuestras herramientas disponibles, con temas como la inteligencia artificial, y también cómo vamos a aplicar todo ese enfoque de la apertura de datos en un contexto pues apropiado y que beneficie a todos los miembros de la comunidad. Tenemos que, con una comunidad de práctica basada en la innovación, en los retos de innovación o los casos de innovación que vamos a desarrollar con estas herramientas tecnológicas avanzadas o incluso las básicas, pues vamos a tener una importante oportunidad de plantear soluciones de sostenibilidad financiera para ICDE y los proyectos del ecosistema digital. Tenemos también una cultura, promovemos una cultura de actualización de los contenidos, tener aquí una comunidad que está opinando, que nos está indicando también dónde podemos fortalecer el tema de la producción de los datos o de la publicación, pues nos va a permitir estar mejorando el esquema de trabajo en ICDE. Tenemos también un tema importante y es reducir la brecha digital que hay en conocimiento sobre estándares, cómo documentamos la información, cómo proponemos parámetros de calidad y cómo conectamos eso con los casos en territorio y con temáticas clave. Por eso hoy aprovecho para comentar que en los paneles vamos a tener la participación de las infraestructuras de datos de Cali y Medellín, y también vamos a ver las experiencias de ANLA y del IDEAM para ver cómo ellos han venido fluyendo con todo este esquema de la infraestructura de datos. Entonces, ellos han crecido, han ido reduciendo su brecha digital. Sabemos que siempre hay retos en los equipos de trabajo, sea por renovación de personal, sea por nuevas técnicas, nuevas herramientas instaladas en las instituciones e incluso nuevos usuarios. Entonces, vamos a ir cerrando esa brecha digital tanto en territorio como en líneas temáticas que se están presentando a nivel nacional y que cada día crecen más. Siguiente, por favor. Tenemos una conexión entre el tema del laboratorio y la comunidad. La comunidad nos va a dar ese movimiento y ese motor de innovación. Entonces, a través del laboratorio ICDELab tendríamos esa creación de los casos que garantizan todo un modelo de gestión de información con curaduría y evidencia técnica. Aquí en la comunidad no solo nos vamos a concentrar en documentos técnicos, sino en generación de nuevo conocimiento a partir de modelos existentes, que pueden ser los de OGC y los de ISO, pero también hay modelos innovadores que proyectos como OpenStreetMap y otras iniciativas incluso globales que tienen datos disponibles nos permiten apalancar para avanzar. ¿Avanzar hacia dónde? Hacia lo que ya tenemos hoy en día en documentos de política pública, como son temas de transformación digital, analítica e inteligencia artificial. En la mitad está, en el paso 2, la transferencia de conocimiento que se da a través de geosaberes, y es lo que nos conecta, tener las innovaciones y los nuevos desarrollos con la apropiación en el territorio, que es el paso 3, y es hacer esa innovación realista.
¿sí? De pronto ir más allá de solo proponer casos o proponer modelos, sino que lleguemos, lo que queremos a través de estas iniciativas es que tengamos unas realidades del territorio y de los datos que sirvan para los diversos sectores, ¿no? El nivel público, las empresas, la academia, los actores del sector académico y las comunidades. Entonces, Geosaberes nos da ese impulso entre la parte técnica basada en la innovación y toda la apropiación del conocimiento en territorio. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros tenemos una conexión de la gestión del conocimiento en el PIGN con todo lo que estamos haciendo en las otras vías estratégicas. Entonces, Geosaberes nos da ese punto de encuentro de traer la generación de conocimiento que se hace a través de la vía estratégica 5 con las vías 8 y 9. Entonces, hay una convergencia. En la vía 8 se hace transferencia de conocimiento, es decir, toda la parte de educación y desarrollo de capacidades, y en la vía 9 tenemos la divulgación del conocimiento a través de todo lo que hacemos en los webinars, el portal web y todos los mecanismos que incluso vimos ayer en nuestra presentación sobre cómo se lleva lo que se está haciendo en ICDE y en el PIGN a través de los diversos casos, las mesas técnicas y toda la participación. En Geosaberes vamos a tener una comunidad más amplia, que es la que va a ser la base de lo que estamos llamando un ecosistema digital, porque el ecosistema digital fundamentalmente está basado en las personas y en los actores más que en la tecnología. La tecnología puede cambiar, algunos usan herramientas más sencillas, otros más complejas, pero aquí lo que verdaderamente nos conforma la comunidad de Geosaberes son las personas y los actores. Y para ello, para lograr que estos grupos de personas que vamos a estar en Geosaberes crezcamos, pues vamos a tener que plantear esas acciones y desarrollarlas, como cuáles. El Plan Nacional de Capacitación, tenemos el campus de ICDE donde estamos consolidando toda la parte temática de los cursos, tenemos otras acciones con las guías e instrumentos que ya tenemos en ICDE, estamos haciendo un proceso de actualización de esta documentación y toda va a ingresar aquí a Geosaberes, siendo la base para la divulgación y también para la preparación de los cursos. Hay un tema muy clave en la vía 9 y es nuestra metodología de caracterización de actores, en la cual tenemos identificado cómo se prepara un actor, cuáles características tiene, pero además qué otras acciones, digamos, de intervención o de relación con esos actores desde ICDE podemos tener para lograr que la comunidad crezca. Entonces, un actor que puede ser, no sé, un investigador de una universidad va a tener un tratamiento, una vinculación a través de proyectos del PIGN, y otro actor que puede ser una entidad pública, pues tendrá otro tratamiento, pero convergemos en la comunidad de Geosaberes para enfocarnos hacia esa inteligencia territorial que nos une y que podemos desarrollar a través de Geosaberes. Siguiente, por favor. Tenemos en nuestra visión también una conexión con el enfoque global. Recordemos que cuando propusimos el PIGN lo conectamos con las 9 vías estratégicas del modelo de las Naciones Unidas. Pero además en el esquema de Naciones Unidas hay un Centro Global de Conocimiento e Innovación, el UNGGKIC. Ellos están instalando unos nodos y unos centros de innovación y conocimiento a nivel internacional. Entonces hay unas temáticas allí, unas estructuras de innovación que nosotros hemos también tomado en cuenta cuando estábamos haciendo los estudios para proponer el laboratorio de innovación. Entonces allá hay como un estado del arte, ¿no? Con especialistas de diversos países y de las Naciones Unidas, definiendo, bueno, hacia dónde van estos procesos. Ellos son técnicos que verdaderamente están aportando al conocimiento de toda esta temática a nivel global. A nivel nacional, pues nosotros propusimos el esquema de innovación
queremos crear esos nodos de experimentación, los casos pues de trabajo con los diferentes territorios, mesas técnicas, pero también estamos gestionando esa relación con organismos multilaterales. Hay organismos multilaterales que tienen ya proyectos en Colombia, que han invertido en la producción de datos, y si esos datos entran al ecosistema y los conocemos en GeoSaberes, vamos a poder crecer toda la capacidad de uso y aplicaciones. Del nodo nacional pasamos a la acción local, en donde vamos a tener presencia de participantes o vinculados a miembros de GeoSaberes en todo el territorio nacional. Entonces, a través del proceso que estamos haciendo con ICDE y con el laboratorio, vamos a poder llegar a apropiar esas soluciones globales en los planos locales. Es decir, tener pues todo un planteamiento en temas de gestión ambiental, de gestión del territorio, desarrollo sostenible, etcétera, a través de pues apropiar experiencias que nos sirven desde lo internacional a lo nacional y a lo local. Entonces es como también un esquema de trabajo que estamos proponiendo para el desarrollo de GeoSaberes. La siguiente. Y ya cierro mi presentación con la invitación a que construyamos de manera colectiva a GeoSaberes. Es el inicio, la consolidación de lo que se había hablado ya, se ha hablado en el país hace algunos años de la infraestructura de conocimiento geoespacial. En algún momento se habló que la ICDE, infraestructura de datos, se movía hacia una infraestructura de conocimiento geoespacial. Pero pues hacerlo realidad implica una serie de avances, y hoy en día lo podemos hacer porque tenemos toda la experiencia de 2 años en la implementación del PIGN, 2 años, desde el 2024, con los hitos, con lo que hemos logrado en la consolidación de datos, de geoservicios, de portales, de estándares, interoperabilidad, etcétera, todos estos logros que tenemos a la fecha, pues podemos ya decir, esto convirtámoslo en conocimiento, y para que ese conocimiento sea útil, pues lo vamos a hacer a través de la comunidad de GeoSaberes. Entonces, hoy los estamos invitando, más que a un lanzamiento, a la creación de esa inteligencia territorial que podemos compartir y construir conjuntamente a partir del núcleo que son los estándares comunes para todo el país. Y reconocemos esa experiencia que todos ustedes y todos los interesados en hacer parte de GeoSaberes va a aportar a la comunidad a partir de esos lineamientos, paneles técnicos, espacios de trabajo, comunidad que vamos a estar compartiendo a través de nuestro portal. Entonces la invitación especial es a que ustedes sigan participando, construyendo el ecosistema digital geoespacial de nuestro país, y que sean coautores de toda esta revolución, de todo este engranaje y de toda esta visión grande que tenemos como país para nuestro desarrollo territorial sostenible. Les agradezco mucho su atención y sé que van a estar muy interesados en participar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniera Lilia. Ahora seguimos con la presentación del diagnóstico de adopción de estándares geoespaciales y la presentación general de GeoSaberes, a cargo de Mónica Muse, ingeniera del equipo ICDE y experta en analítica de datos, quien nos compartirá los principales avances, brechas y retos identificados en la aplicación institucional de estándares, con énfasis en calidad de datos, interoperabilidad, documentación y mejora continua. Mónica, adelante. Buenos días para todas y todos. Para iniciar, quiero compartirles el punto de partida que nos trae hoy a GeoSaberes, y es el Diagnóstico Nacional de Adopción de Estándares Geoespaciales. Segundo, avanzo la presentación. Este diagnóstico, cuyos resultados podemos ver en pantalla, buscó entender cómo están las entidades frente a la aplicación de estándares en la gestión de la información geográfica. No se trató solo de revisar si existen documentos o si existen lineamientos, sino de mirar
qué tanto esos estándares que evaluamos se incorporan en la planeación, en la documentación, en la implementación y en la validación y mejora continua. Ese ejercicio que realizamos de diagnóstico se organizó en 7 dimensiones, 7 estándares principalmente, los cuales fueron calidad de datos geográficos, interoperabilidad, el estándar de administración de tierras, LADM-COL, especificaciones técnicas, catálogo de objetos, metadatos y sistema de referencia espacial. Todas estas son piezas claves para que la información geográfica pueda ser confiable, pueda ser comparable, reutilizable y útil para la toma de decisiones. Como pueden ver en la presentación, el resultado consolidado fue de 3.55 sobre 5, ubicado en un nivel de adopción parcial. Esto significa que el país ya cuenta con avances muy valiosos, muy importantes, pero todavía hay brechas en la aplicación sistemática de los estándares, sobre todo en esos últimos momentos de validación y mejora continua. Vemos también diferencias entre las dimensiones. Podemos ver a la derecha que están cada uno de los estándares que los nombré y que el sistema de referencia espacial cuenta con 4.20, mientras que la calidad de datos geográficos tuvo el valor más bajo, 3,05. Esta lectura nos muestra que no todas las dimensiones requieren el mismo tipo de acompañamiento y justamente desde ahí nace la necesidad de Geosaberes, crear un espacio para compartir experiencias, aprender de quienes ya han avanzado y fortalecer estos estándares de manera colaborativa. Ahora podemos ver en esta imagen el comportamiento de diagnóstico por sector. La gráfica nos ayuda a entender que el promedio nacional no cuenta toda la historia, aunque el resultado general es de 3.55. Al revisar por sectores tenemos diferencias importantes en los niveles de adopción. Las barras que podemos ver en cada sector nos muestran esa variación entre entidades de un mismo sector. Y el punto que ven en el centro muestra el promedio. Esto es clave porque nos permite ver que no solo quién está avanzando, sino también que hay una dispersión y necesidades distintas de fortalecimiento. Los mayores avances los vemos en ese sector que denominamos referencia geográfica y geoestadística, que tiene un promedio de 4.79. También vemos un buen comportamiento en ese sector que denominamos tierras y planificación rural, y pese a que vemos otros sectores con unos niveles de adopción más bajos, quisimos traerles estas gráficas porque en el interior de esos sectores hay una gran, variación. La lectura principal aquí es que el fortalecimiento no debe ser uniforme, sino que cada sector requiere acciones según sus brechas técnicas, sus capacidades instaladas, su nivel de madurez institucional, y que en cada uno de los sectores vemos entidades muy maduras que vienen haciendo un trabajo muy riguroso en la adopción de estándares y pueden ser esos pilares o esas guías para ayudar a avanzar a otras entidades del sector. Aquí miramos el diagnóstico desde otra perspectiva, desde, un alcance institucional. Clasificamos las 22 entidades en 4 grupos: nacionales, regionales e infraestructuras de datos territoriales. Al hacer esta lectura la quisimos traer porque se entiende también mejor esa heterogeneidad que veíamos en los sectores. Las entidades nacionales, al agruparlas ellas solas, presentan un promedio de 3.81, ubicado en una adopción parcial con avances importantes frente a los demás grupos. Esto tal vez puede estar asociado a procesos institucionales más formalizados, a equipos técnicos un poco más estructurados y también como a su experiencia acumulada.
Las entidades regionales registran un promedio de 2,78 con un conocimiento incipiente. Esto indica que existen aproximaciones al uso de estándares, pero todavía se requiere fortalecer la apropiación, la documentación, la aplicación, y por eso es que les damos esta comunidad de geosaberes. Del mismo modo vemos las infraestructuras territoriales, que se consolida con un 3,64 con una adopción parcial. Este resultado es importante porque muestra que los territorios han construido capacidades significativas y pueden aportar aprendizajes valiosos a otros actores, a otras infraestructuras de datos incipientes. Por eso necesitamos espacios como Geosaberes, donde las entidades con mayor avance compartan sus experiencias y las entidades que están iniciando encuentren esos referentes, esas herramientas y esas buenas prácticas. Aquí queríamos mostrarles no solo esas brechas de las cuales ya hablamos, también reconocer esas fortalezas que ya existen en las entidades que participaron en este diagnóstico y en esta diagnóstico de adopción de estándares. Y digamos, una de las principales fortalezas que encontramos fue una base geodésica consolidada en cuanto al uso e implementación del sistema de referencia nacional. También encontramos entidades rectoras con prácticas consolidadas en información geográfica y en la parte estadística. Encontramos que las infraestructuras de datos espaciales tienen experiencia en el intercambio de información. Tenemos también esa formalización en las entidades encargadas de la administración de tierras, en el uso del modelo y el estándar LADM. Y estas capacidades son valiosas porque muestran que Colombia ya tiene un conocimiento instalado, tiene experiencias institucionales y tiene buenas prácticas que pueden compartirse a través de este tipo de comunidades. También encontramos retos, como lo vimos, es necesario cerrar esas brechas, ese rango, esas dispersiones que hay en entidades que pertenecen a un mismo sector. Vimos que es importante mejorar la calidad de los datos, dado que unos datos de calidad son confiables para la toma de decisiones. También se requiere consolidar la interoperabilidad y la publicación de geoservicios. Y la idea central que queremos mostrar aquí es que la mejora debe ser gradual, focalizada y basada en las brechas que presenta cada entidad. Y no se trata de exigir lo mismo a todas, sino de identificar dónde está cada entidad y qué necesita para avanzar. Geosaberes aparece ahí como esa respuesta concreta, convertir las fortalezas existentes en ese conocimiento compartido. Aquí queremos mostrarles muy brevemente, ya la ingeniera Lilia nos ha indicado un panorama muy importante. Entonces queremos decirles que Geosaberes es esa comunidad práctica de la ICDE, orientada a compartir experiencias, difundir buenas prácticas, fortalecer la aplicación de estándares, que los invitamos a trabajar de manera colaborativa en este espacio para que las entidades no avancen solas, sino que las experiencias exitosas puedan ser conocidas por diferentes equipos. El ADN de esta comunidad se reduce en 5 acciones: en colaborar, porque las entidades se fortalecen en red; en aprender, porque cada entidad tiene la experiencia que pueden aportar a otras; en compartir, porque el conocimiento debe circular; en aplicar, porque el valor está en llevar esos estándares, esos lineamientos a procesos reales; y en mejorar, porque la adopción de estándares es un proceso continuo. Aquí queremos mostrarles qué temas se van a estar activando desde Geosaberes. Por supuesto, esos estándares y esas dimensiones que evaluamos: calidad del dato geográfico, metadatos, catálogo de objetos, especificaciones técnicas, interoperabilidad, LADM, estándares que se deben aplicar para la GeoIA,
ya estamos incursionando en esta línea y también esas buenas prácticas institucionales. ¿Quiénes pueden participar? Entidades públicas del orden nacional, regional y territorial, por supuesto las entidades privadas, la academia, los centros de investigación y todo aquel interesado en mejorar su conocimiento en estándares geoespaciales. ¿Qué implica compartir conocimiento? Aquí mostramos que no es solo, digamos, hacer reuniones, sino también debemos orientarnos a resultados, construir productos y dinámicas, documentación técnica, revisar guías y lineamientos, compartir casos de uso, lecciones, plantillas e instrumentos que ya hay unas entidades muy maduras que los tienen aplicados y esta información pueda circular. Por supuesto, espacios de conversación a través de webinars, socialización de experiencias. Ya tenemos activo un blog para que ustedes puedan participar. Más adelante se les indicará a los interesados y más adelante estaremos activando un foro. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a participar y pues los dejo con mi compañera Stephanie, quien nos va a indicar lo que continúa de este lanzamiento. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Bueno, llegamos a una parte muy importante que es el panel que les había anunciado la ingeniera Lilia al principio en su presentación. Pero antes de pasar a este espacio, yo quiero recordarles que les estaremos compartiendo más adelante un link o formulario de encuesta, que es el mismo link de asistencia, entonces para que estén muy atentos en el chat. Bueno, ahora sí, llegamos a nuestro primer panel del día, en el que conversaremos con dos infraestructuras de datos espaciales territoriales, las famosas IDES que mencionaba la ingeniera Lilia. En este caso son IDES de Santiago de Cali y GeoMedellín de la ciudad de Medellín. Yo misma estaré moderando esta conversación, les presento a nuestros panelistas. Bueno, primero tenemos a Julián Esteban Londoño Vélez, ingeniero topográfico, especialista en geomática, integrante de la IDESC de la Alcaldía de Santiago de Cali y del Departamento Administrativo de Planeación de Cali. También tenemos la compañía de Javier Hernán Ayala Montero, ingeniero catastral y geodesta, especialista en geomática. Él es líder de GeoMedellín en la Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación. Bueno, bienvenidos los dos. Vamos a conversar alrededor de 3 preguntas orientadoras. Cada uno pues tendrá su momento para responder la pregunta y al final abriremos un espacio para las preguntas del público. Bueno, empecemos con Julián de la IDESC de Cali. Primera pregunta, Julián, desde la experiencia de la IDE territorial, ¿qué estándar, lineamiento o buena práctica ha sido clave para articular la información geográfica entre dependencias, entidades y usuarios del territorio? Adelante, Julián. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, un saludo para todos y todas. Saludos desde aquí de Cali. El equipo de trabajo nuestro está conformado por 5 personas y pues es importante mencionarlos a ellos: Julio Muñoz, Wilson Cortés, Brigitte Pedraza, Gritoro y quienes habla Julián Londoño. Muchas gracias por la invitación, encantado de poder compartir con todos ustedes. Y digamos que con relación a la pregunta, pues nosotros llevamos un poco más de 15 años implementando la IDES y a lo largo de esto hemos comprobado que la interoperabilidad no depende exclusivamente de la tecnología. Requiere de que todas las entidades hablemos un mismo lenguaje técnico. Y en ese sentido, uno de los elementos más importantes pues ha sido la adopción de los estándares nacionales e internacionales, dentro de los que pues promueven ustedes y algunos pues que hemos implementado pues por nuestra cuenta. Dentro de ello pues destacamos el perfil colombiano de metadatos, que está basado en el estándar ISO 19115, que nos ha permitido pues documentar la información geográfica de manera pues homogénea en una plataforma donde todos nuestros usuarios pueden acceder a ella sin ningún inconveniente. Y también resaltamos la norma técnica de catalogación de objetos geográficos, dado que crear un lenguaje común para la definición de entidades, atributos y dominios de los datos que compartimos al interior de los distintos organismos de la Administración de Santiago de Cali.
Por otro lado, también hemos implementado algunos lineamientos o estándares asociados a la calidad de la información geográfica, y nos hemos enfocado principalmente en el que tiene que ver con calidad posicional, apoyándonos en el estándar ACPRS, pues, que es de Estados Unidos, pero nos ha parecido muy útil de la manera como podemos evaluar datos digitales. Y con estos estándares nosotros hemos consolidado un documento que nosotros denominamos lineamientos para la producción de información geográfica, y otro que conocemos como lineamientos para el uso de la red de control geodésico. Y en estos documentos pues, le indicamos a los usuarios cuáles serían las buenas prácticas que debería tener en cuenta para producir, valga la redundancia, productos geográficos con un nivel de calidad aceptable, pues, para diferentes usuarios. Y en conclusión, pues digamos que este proceso ha sido un proceso de construcción colectiva, donde es indudable que además de los estándares, pues también tiene que haber una capacitación permanente y el acompañamiento técnico hacia los otros organismos que están en el proceso, pues, como de aprendizaje de los mismos, incluso también hacia la comunidad. Bueno, Julián, creo que ya terminaste la intervención, ¿cierto? Sí, con esto cerraría esta pregunta. Listo, perfecto. Entonces vamos con Javier de GeoMedellín. Dale, Javier. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá y por darnos la oportunidad para escucharnos. Con respecto a la pregunta, pues, un poquito de contexto. La IT de Medellín, GeoMedellín, pues realmente es una IT realmente reciente. Yo creo que más o menos a partir del 2019, digamos que hicimos la declaración de que realmente queríamos ser una IT y empezamos a tomar acciones para poderlo ser. Pues, es una IT reciente y pues recientemente también hemos calificado su nivel de madurez y estamos en un nivel de madurez intermedio. Entonces, con este contexto, pues las recomendaciones que nosotros podemos dar con base a las preguntas es que a nosotros nos ha sido muy útil centrarnos en los estándares que nos permiten hacer una circulación de datos en la entidad y hacia afuera de la entidad. Ya los nombró el compañero de Cali. Son esos estándares que pertenecen, pues, a la familia ISO 19100, pero son estándares que nos permiten garantizar que los datos cumplen ciertos criterios homogéneos de calidad, aunque pues en algunas ocasiones no son los completamente deseables. Son estándares que nos permiten tener integridad e interoperabilidad, y que nos permiten empezar a romper esos hilos de información que inevitablemente, pues, existen en las entidades. Y finalmente, pues, todas las áreas de la administración y usuarios externos puedan acceder a esos datos oficiales y confiables. Creo que la parte de la gestión de datos es una de las partes de las vías estratégicas más influyentes en todo lo que tiene que ver con la creación de una IT. Y como segundo aspecto, a nosotros nos ha funcionado bastante bien la integración de lo que dice el marco de referencia geoespacial y todas estas vías estratégicas y lineamientos con la operatividad que se le puede dar a eso, ¿cierto? Que a veces para las entidades territoriales puede parecer un poco etéreo, al vincularlo con el modelo de operación por procesos. Entonces, esta es una buena práctica determinante para hacer operativos esos estándares, vincularlos directamente al mapa de procesos de la entidad, y esta integración permite que la gestión geográfica no sea una actividad técnica aislada de un área que se encarga de hacer cartografía o de hacer algunos mapas, ¿cierto? Sino que se convierte en un proceso transversal, un proceso que de alguna manera se vuelve obligatorio dentro de la administración pública. Si nosotros queremos producir un dato, queremos gestionar un dato, queremos publicar un dato, hay que seguir un proceso operativo, unos controles de
de calidad, unos controles de publicación para que un dato oficial de la Alcaldía de Medellín no surja de la nada, ¿cierto? Sino que surja con un ciclo medianamente medible en el que se aseguran ciertos procesos y que se asegura que puede ser un dato único territorial, que es un concepto pues, que nosotros manejamos para darle completa credibilidad al dato. Creo que así a grandes rasgos esos son los dos aspectos que nosotros hemos determinado como buenas prácticas para avanzar en la IC de GeoMedellín. Gracias. Bueno, muchas gracias Javier y Julián. Continuamos con la segunda pregunta. Vamos a seguir también en este orden. Primero entonces nos responde Julián y luego Javier. Entonces, ¿cuál ha sido el principal reto para mantener datos, metadatos y servicios geográficos actualizados, interoperables y reutilizables dentro de la infraestructura? Dale, Julián. Ok, yo creo que uno de los mayores retos nuestros ha estado relacionado con consolidar una estrategia de sostenibilidad, tanto técnica como institucional. Entonces, la experiencia nos ha demostrado que la infraestructura de datos no solamente es una plataforma tecnológica, depende de los procesos organizacionales estables, del compromiso permanente de los distintos actores. Y en este caso, pues nosotros nos hemos visto afectados por varios factores que dentro del caso de la Alcaldía de Cali, el que más nos afecta es el que tiene que ver con la alta rotación del personal. Dado que, pues infortunadamente en las instituciones colombianas muchas personas están contratadas por medio de modalidad de prestación de servicios, entonces hay una alta rotación. Y eso implica que tengamos que detener procesos, volver a capacitar personas, volver a contar historias, volverlos a traer a un nivel pues, de trabajo promedio. Y eso siempre pues, como que es un obstáculo que nos estamos enfrentando año a año. Y el otro tiene que ver con el tema de la sostenibilidad financiera. Los recursos que están disponibles para procesos asociados a la información geográfica, pues en el caso de Santiago de Cali son limitados. De hecho, como mencioné, el equipo de trabajo nuestro somos 5 personas y pues, por ejemplo, en comparación con la IDECA, que es una subdirección y no sé cuántas personas sean, pero son muchísimos en comparación con nosotros. Entonces, digamos que eso nos limita bastante. Y digamos que otro aprendizaje importante tiene que ver con el tema de la interoperabilidad. Dado que no es un estado que uno alcance una única vez, sino que es algo que requiere que uno esté haciendo el proceso de actualización, de revisar los modelos de datos, de mejorar los metadatos, de buscar la manera que los datos se actualicen periódicamente. Y pues todo eso requiere como una alta coordinación entre las entidades y usuarios de la información geográfica. Y pues digamos que eso es de nuestro punto de vista. Muchas gracias, Julián. Adelante, Javier. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Julián. Precisamente uno no puede ver el tema de la actualización de la información geográfica desde el enfoque meramente tecnológico. Se puede tener el mejor licenciamiento, estar la mejor empresa del mundo pues detrás de toda esta gestión de datos y demás, pero si no hay una declaración organizacional de que esta información geográfica es un activo fundamental para la gestión, para la planeación y para la toma de decisiones, digamos que ninguna información va a ser sostenible, ¿cierto? Nosotros como les decía, empezamos en el 2019 y en ese transcurso del tiempo pues se dio un cambio pues, de administraciones totalmente opuestas, pero no puedo decir que sobrevivimos, sino que estaba tan institucionalizado la importancia de todo esto que estábamos haciendo con la información geográfica que no hubo cabida a duda de que tenía que continuar. Entonces un poco es esa declaración de la importancia
que va también ligada a la gestión del cambio organizacional. No ha sido fácil, ¿cierto? A algunas personas o algunas dependencias incluso llegan a ver todo este tema de la gestión de la información geográfica y el mantenimiento de los datos como un poco más de la burocracia que se tiene, ¿cierto? De la gestión documental y demás. Entonces un poco más de burocracia y uno de alguna manera los entiende, pero cuando ellos empiezan a ver los beneficios que tienen, los impactos que tienen, digamos, en su quehacer diario, esa resistencia al cambio pues empieza a bajar. También definitivamente tiene que existir dentro de la entidad un área que se encargue de liderar y sensibilizar este proceso, de comunicar permanentemente y pues tratar de hacer un cierre de brechas y una capacitación continua para que las dependencias adopten y entiendan estos nuevos procesos. Y asimismo pues se va dejando un poco establecida la gobernanza, se va dejando la corresponsabilidad de los procesos misionales. El hecho de que los datos y los servicios se mantengan actualizados tiene que ser imperativo. O sea, cada dependencia no puede ver la actualización como una tarea externa, ¿cierto? Como la arandalita que se nos quedó ahí como al final para documentar y hacer los planos al final del informe y el análisis. No, ese es incluso el inicio de todo. Esto tiene que estar incorporado pues dentro de todos los procesos misionales y el reto es que cada área asuma la responsabilidad sobre la calidad y la vigencia de esa información que genera. Entonces, precisamente por eso Medellín ha adoptado estándares comunes para todas las dependencias que lo integran. Un poco nuestra lógica es, establecimos unos estándares básicos de información geográfica con los que controlamos de alguna manera que información de calidad deficiente o información que no se ajusta a lo que la normatividad nos exige no entre a la organización, ¿cierto? Si viene de proveedores externos. Y internamente hacemos, digamos que, unas búsquedas de los datos que existen en las dependencias misionales y vamos con el equipo de liderazgo de GeoMedellín y del DAP tratando de darles de alguna manera la mano para hacer el cierre de brechas técnicas. Hoy 2026 estamos trabajando con muchas dependencias del tipo social, gerencia de diversidades étnicas, paz y derechos humanos, dependencias que no tienen, pues digamos que, entre comillas, nada que ver con la información geográfica, pero que la información geográfica sí les ayuda a potencializar lo que ellos están haciendo. Y ellos hoy lo están entendiendo. Entonces es una gestión del cambio, incluso con dependencias que no se ven en esto, ¿cierto? Es fácil ver a una infraestructura física, a un catastro, pero estas dependencias están empezando a incorporarse también en todo lo que es infraestructura de datos. Bueno, muchas gracias, Javier, y continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué aprendizaje compartiría con otros territorios que buscan consolidar una IDE como plataforma de gestión, intercambio y uso de información geoespacial? Adelante, Julián. Ok, digamos que el principal aprendizaje es que una infraestructura de datos espaciales debe concebirse como un proyecto institucional, o sea, que abarque toda la organización, más que un proyecto tecnológico. La tecnología pues se puede implementar de manera relativamente rápida. Hoy en día incluso tenemos asistentes de inteligencia artificial que nos ayudan de manera muy eficiente, pero construir una cultura de colaboración, de intercambio de información y uso de estándares pues requiere un tiempo más largo, requiere un liderazgo, requiere persistencia y dentro de nuestra experiencia pues hemos comprobado que esa persistencia ha sido un factor determinante. Como les mencioné, hemos tenido obstáculos asociados a la rotación, a los diferentes niveles y capacidades técnicas de los distintos organismos que integran la IDES, pero en ese ejercicio hemos considerado que hay que tener victorias graduales.
consolidar situaciones que nos permiten ir amalgamando pues los procesos a los organismos. Y en ese contexto pues también algo que es relevante es la divulgación de las victorias tempranas. Esto para nosotros ha sido fundamental porque es de cierta manera como damos a conocer todo el trabajo que hacemos. Entonces desde que hacemos un mapa sencillo para ayudar a un organismo para divulgar, qué sé yo, por ejemplo la realización de la actividad de la Feria del Libro, o hasta que hacemos algo mucho más relevante como actualización de la plataforma tecnológica. Todo eso lo hacemos apoyado de divulgación. En la alcaldía ha comprendido que contarle a los ciudadanos y a los organismos qué hacemos es fundamental. Entonces creamos piezas gráficas, creamos reels para redes sociales y pues todo esto ayudado pues con gente idónea en el tema. Y digamos que también resulta esencial invertir en la formación continua de los equipos técnicos. Esto es fundamental en la construcción de las comunidades de práctica, pues porque son finalmente las que garantizan la calidad y la sostenibilidad de la infraestructura. Entonces digamos que esta estrategia que ustedes están promoviendo pues nos parece súper interesante, porque sabemos que solamente con la divulgación del conocimiento es que podemos romper pues algunas de las barreras que tenemos como sociedad. Nosotros en ese ejercicio para este año hemos tenido pensado crear también una serie de talleres dirigidos a la comunidad, sobre todo a la comunidad rural de la ciudad, que les permitan a ellos conocer herramientas geográficas para la toma de decisiones en su territorio. Y todo esto pues va relacionado con la implementación del nuevo plan de ordenamiento territorial que se espera sancionar este año, también con un ejercicio de aclaración y de definición de los límites territoriales de barrios y veredas. Entonces creemos que divulgar el conocimiento pues es fundamental. Y ya como para cerrar, en definitiva la mayor recomendación para otros territorios, para otras entidades del Estado, sería que en un proceso de estos pues definan objetivos alcanzables, que adopten estándares desde el principio. Está claro que debemos tener un lenguaje común y que estos estándares pues van a fortalecer la gobernanza de la información y pues también hacer el ejercicio de comunicar constantemente los resultados obtenidos. Y cuando las organizaciones perciben el valor que genera la información geográfica compartida, los ciudadanos, los tomadores de decisiones, pues esto le va a dar un respaldo fundamental a la infraestructura, y esta va a adquirir sostenibilidad y se va a convertir en un activo estratégico para el desarrollo del territorio, y pues a lo que los que trabajamos en el componente geográfico pues apuntamos a que tengamos una sociedad de conocimiento geográfico. Y con esto pues cierro mi intervención. Perfecto, muchas gracias Javier y Julián. Bueno, entramos a ese momento, unos pocos minutos para darle espacio al público si quieren hacer preguntas. Entiendo que me dice Mónica que tenemos una pregunta en el chat. Moni, adelante, cuéntanos cuál es la pregunta. Creo que nos falta la respuesta de Javier en la tercera pregunta que realizaste. Ay, sí, perdóname. Sí, Javier, ¿nos escuchas? Sí, pensé que me iba a salvar. Yo que compartiría con ustedes y tal vez con las otras CIEs a nivel territorial, y es no perder el norte. Lilia lo mencionaba en su intervención, ella hablaba del conocimiento del territorio. Yo creo que eso es fundamental para las CIEs territoriales, o sea, cómo conocemos nuestro territorio. Ligado a eso, pues cómo esta parte de la gestión del conocimiento, cómo usted sabe lo que sabe el otro, cómo saber todo lo que conoce la organización del territorio, ¿cierto? Hay mucha información que ya la entidad ha realizado para el conocimiento del territorio, pero se encuentra aislada, y a pesar de que nosotros necesitemos esa solución, no la conocemos. Entonces, al final todo esto es gestión del conocimiento. Entonces, no perder ese norte, porque a veces nos podemos encapsular en lo técnico del estándar y demás, pero finalmente todo lo que nosotros estamos haciendo con información geográfica es para lograr el conocimiento del territorio. Creo que esa sería mi recomendación principal. Y
yo también recomendaría mantener un equilibrio entre tecnología, estándares y gobernanza. Una cosa no puede avanzar sin la otra, una cosa se alimenta de la otra. Ustedes imagínense el mejor geoportal, el más bonito, con la mejor tecnología, con los mejores procesos, filtros, operaciones y demás, pero si no tiene atrás todo el proceso institucional que lo respaldará para que esa información se mantenga actualizada y sea de calidad y sea incluso una información que realmente se necesite, pues se va a caer por su propio peso. Unos estándares muy bien construidos, muy bien estructurados, muy bien escritos, si no son estándares que están vivos, pues finalmente no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces es como un matrimonio, una trilogía ahí que tiene que andar. O sea, en la medida que yo voy haciendo implementación de estándares, voy haciendo implementación tecnológica. Y en la medida en que voy creciendo el número de datos que la entidad va entregando, pues el tema de la gobernanza se va haciendo incluso más complicado, ¿cierto? No es lo mismo mantener 10 datos que mantener 300 o 500 o 600 datos. Entonces, cada cosa tiene que ir creciendo incrementalmente dependiendo de la otra. Nosotros hemos tratado de dar vida a todo esto que son procesos y estándares y demás a través de algo que tengo que mencionar, y es el comité geográfico. Nosotros tenemos un grupo técnico que logra reunir a diferentes dependencias del distrito: Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Innovación Digital, bueno, prácticamente todas las dependencias, las técnicas que ya son institucionalmente fuertes y las otras que quieren empezar a participar en esto y aprovechar lo que estamos haciendo para compartir lo que estamos haciendo, para definir estándares, para que básicamente toda decisión y toda acción que nosotros emprendamos sea un acuerdo y no sea algo impuesto por alguien, ¿cierto? Revisamos los beneficios, revisamos cómo nos puede ayudar, revisamos los compromisos que cada uno va a hacer y armamos un plan de trabajo que nos permite ir año a año, pues, como avanzando con todo este tema de la gestión de la información geográfica. Finalmente, pues, creo que lo que tengo que decir es que a pesar de todas estas estrategias, incluso a pesar de que se empiece a ver una mejora en los KPIs, de que se empiece a ver disminución de PQRS, mejor flujo de información entre la organización y demás, lo más importante de todo es establecer y consolidar una cultura organizacional. Hay una frase de la administración que cabe mucho en esta conversación, y es que por muy brillante y detallado que sea un plan estratégico, fracasará si su equipo no comparte la cultura y los valores adecuados para ejecutarlo. Algún profesor decía, la cultura se desayuna a la estrategia, y es cierto. O sea, todo al final depende de las personas, ¿cierto? Y yo creo que aquí los que estamos en la parte de la información geográfica le sentimos cariño y le sentimos un poco de pasión al asunto, y precisamente eso es una ganancia que nosotros tenemos para implementar cultura organizacional y que el AIT empiece como un organismo a andar solita. Tiene que empezar de alguna manera a andar solita. Entonces eso es por mi parte como las aprendizajes que tengo desde la AIT de GeoMedellín. Javier, muchas gracias, y muy interesante todo esto que nos dices sobre la cultura y valores. De verdad que sí. Bueno, Moni, ahora sí, vamos adelante. Tenemos solamente máximo 10 minuticos para estas preguntas, entonces yo invito mientras a que si alguien del público quiere ir preparando la pregunta que quiera hacer, se sienta libre de hacerlo mientras respondemos esta pregunta general que nos hicieron para ambas IDES en el chat. ¿Listo? Adelante. Bueno, tenemos aquí una pregunta en el chat para Julián y Javier. Empezamos en ese orden y la pregunta es: ¿qué recomendación le daría a un municipio
o departamento que quiere iniciar o fortalecer su infraestructura de datos espaciales? Bueno, yo pensaría que una de las primeras cosas que deben tener en cuenta es tratar de buscar el acercamiento entre los organismos que componen dicho municipio, de manera que les permita como crear un puente que permita definir estándares, adoptar, y que esos estándares pues se conviertan en metas a corto plazo, y que esas metas pues las divulguen. Como mencioné en mi intervención, creemos que mostrar lo que hacemos es relevante para que este resultado pues llegue a distintas personas. E indudablemente, como mencioné también, la tecnología hoy en día está muy avanzada, digamos que es entre comillas fácil implementarla, pero ponernos de acuerdo pienso que es complejo, y una forma de ponernos de acuerdo es a través de la estandarización de la información. Muchas gracias, Julián. Adelante, Javier. Bueno, yo lo que le recomendaría a Alejandro es que priorice. Esa fue la experiencia de nosotros. El marco de referencia geoespacial tiene recomendaciones muy acertadas y es muy completo y está muy bien estructurado. Realmente eso es una hoja de ruta general para la implementación de una IT. Pero precisamente por lo general es muy amplio y muy transversal. Uno debe escoger qué es lo importante, ¿cierto? Nosotros cuando empezamos escogimos una o dos, en ese momento se llamaban vías estratégicas, creo que hoy tiene otro nombre. Escogimos una o dos, que dijimos, estas son las que más nos solucionan los problemas que tiene la entidad. Estas son las que a un corto o mediano plazo nos van a ofrecer más resultados. Y lo decía también Julián ahorita, los pequeños pasos. Esos pequeños pasos, pues digamos que no pueden ser despreciados, porque precisamente son los escalones sobre los que se va a montar la IT y empezar a mostrar el valor público que tiene una IT. Entonces, la ruta está trazada, los lineamientos están dados, está muy estructurado y demás. Hay que empezar a hacer un estudio del marco y hay que escoger lo que nos puede servir más pues a nuestra entidad y a resolver los problemas más inmediatos que tengamos. Creo que esa es una buena ruta para empezar. Bueno, muchas gracias a ambos. Invitamos a las personas del público, nos quedan más o menos unos 4 minuticos para poder abordar preguntas del público. No sé si alguien quiere tomar la palabra o seguimos con el siguiente panel, que sería entre la ANLA y el IDEAM. Creo que alguien acá nos hizo una pregunta. Iván Ronaldo, desde el trabajo que ustedes realizan, ¿es posible instar a la institución a la configuración de una subdirección dedicada a la producción de información geográfica? Tenemos esta pregunta en el chat para Javier y Julián. No sé quién quiera iniciar con la respuesta. Bueno, me tomo la palabra y pues inicio. Nosotros, para contarles un poquito de la Alcaldía de Cali, la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali está adscrita al Departamento Administrativo de Planeación. Y Planeación está dividido en 3 subdirecciones. La subdirección de Planificación del Territorio, que es a la cual pertenecemos, pero también tenemos la subdirección de Desarrollo Integral y la subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico. Digamos que en la subdirección de Desarrollo Integral hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con el Plan Estadístico Territorial. Este Plan Estadístico Territorial va en concordancia con los lineamientos que establece el DANE para el manejo de la información estadística,
Y pues digamos que en ese contexto el DANE está promoviendo que la información estadística pues tenga una alta relación con la información espacial, pues porque muchos de aquellos datos estadísticos pues pueden tener una representación a nivel espacial. Y en ese contexto nosotros con todo el trabajo que hemos consolidado pues estamos explorando la posibilidad de proponer que hubiese una subdirección encargada exclusivamente de los temas estadísticos y geográficos, y en ese caso pues podríamos tener la posibilidad de vincular los dos proyectos en uno solo, y pues digamos que otra serie de actividades y trámites que podrían desarrollarse. No obstante, digamos que esto es una propuesta de corte técnico y requeriría de muchos estudios y de muchos pasos, orientados a poder, porque eso tocaría que en el caso de la alcaldía de Cali pues hacer una reestructuración, y pues esta reestructuración tendría que pasar sí o sí por el consejo. Entonces es un camino de largo plazo, pero digamos que lo hemos contemplado al nivel de los equipos técnicos que mencioné. Adelante, sí, por nuestra parte, gracias. Por nuestra parte también estamos bajo el Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad. Efectivamente también existen 3 subdirecciones. Hablo de la de nosotros, que es la subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica. Creo que es una subdirección que está pensada en el sentido en que nos lo plantea Iván. Es una subdirección que está pensada para manejar los datos estratégicos del distrito de Medellín. Efectivamente, como lo indicaba Julián, la información estadística, la información geográfica son parte de esta subdirección, y pues comulgan de alguna manera y se entienden. Hay un observatorio de políticas públicas y hay un seguimiento a plan de desarrollo y a plan de ordenamiento territorial dentro de la misma subdirección. Pero ¿qué se ha visto? Se ha visto que definitivamente la parte geográfica es tan transversal, ha tomado tanta importancia, demanda tanta cantidad de trabajo, que definitivamente puede ser un área un poco más grande de la misma subdirección, sin perder esos vínculos que tiene, porque en la subdirección, como su nombre lo indica, lo que en algún momento se quiere es precisamente hacer prospectiva territorial, y para hacerlo pues la base de datos geográfica y todos los datos que se necesitan, la madurez en analítica y demás, tiene que estar de alguna manera centralizada en la parte estratégica de la organización, para saber hacia dónde vamos. Entonces, definitivamente sí, yo creo que en algún futuro va a haber un área mucho más grande de lo que es la infraestructura de datos espaciales de Medellín. Bueno, muchas gracias a los dos. Ya hemos llegado a nuestro tiempo para dar inicio al siguiente panel. Sin embargo, antes invito a todas las personas que tienen preguntas aún por resolver, pueden ponerlas en el chat y contarnos, y pues Julián y Javier van a tener la oportunidad acá de irlas respondiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio para cumplir con los tiempos con el segundo panel, esta vez con 2 entidades del sector ambiental: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Nuevamente seré yo quien modere esta conversación. Les presento a nuestras 2 panelistas. Tenemos en este espacio a 2 mujeres: Wendy Yolanda Herrera Rodríguez, ingeniera catastral y geodesta. Ella hace parte del Grupo de Asuntos Geoespaciales de la ANLA. Y Liliana Vanessa Celis Gil, administradora del medio ambiente, doctora y magíster en ciencias y biología. Liliana nos acompaña desde el IDEAM. Bueno, bienvenidas a las 2. La primera pregunta que vamos a hacer, y vamos a generar precisamente el mismo ritmo que hicimos con nuestros compañeros de las CIDES. Primero va a responder Wendy y luego Liliana. Bueno, primera pregunta: desde la experiencia de la entidad, ¿qué estándar, lineamiento o buena práctica geoespacial ha sido clave para mejorar la calidad, trazabilidad o uso técnico de la información geográfica? Adelante, Wendy.
Gracias, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, bueno, gracias por tu pregunta. Primero es muy importante resaltar que cuando hablamos de información geográfica, generalmente pensamos en mapas o datos espaciales. Sin embargo, lo realmente importante es que la información geográfica sea confiable, consistente y que todas las personas hablen el mismo lenguaje al momento de producirla y utilizarla. Y precisamente ahí radica la importancia de formular un estándar. Para el caso de la ANLA es el modelo de almacenamiento de datos geográfico, que nos permite optimizar la calidad y trazabilidad de la información geográfica que soporta los procesos de evaluación y seguimiento en el licenciamiento ambiental. Desde la expedición de la Resolución 2182 del año 2016, este modelo es obligatorio su cumplimiento tanto para las autoridades ambientales como para los usuarios que presentan la información geográfica a la entidad en el marco de sus trámites. La importancia de la implementación del estándar radica en que antes cada organización o empresa titular de una licencia ambiental podía estructurar sus datos de manera diferente. Esto dificultaba las labores de validación, integración y análisis por parte de la autoridad. Con el modelo de almacenamiento de datos geográficos, todos trabajamos bajo una misma estructura. Esto significa que la información llega organizada, con criterios uniformes y lista para ser incorporada a los sistemas de información geográfico institucionales. De esta forma reducimos los tiempos de procesamiento y mejoramos la confiabilidad de los análisis. El modelo de almacenamiento de datos geográfico de la ANLA se materializa a través de un diccionario de datos geográfico, que es un documento técnico que define cómo debe estructurarse cada dato. Nos dice cuáles son los elementos geográficos permitidos, qué atributos deben contener, cuáles son sus relaciones y qué valores son válidos para cada uno de ellos. Detrás de este estándar existe una arquitectura robusta que está conformada por 25 datasets, 176 Future Class, 66 tablas y 308 dominios de valores. Estas cifras representan un lenguaje común que permite que miles de datos geográficos puedan integrarse y compararse de forma consistente. Gracias al estándar, hoy es posible organizar de manera homogénea la información correspondiente a 55 términos de referencia de sectores económicos estratégicos como son la minería, hidrocarburos, energía e infraestructura. Esto garantiza que cada dato pueda rastrearse desde el momento que es entregado por el usuario hasta su utilización en los procesos de evaluación ambiental y en la toma de decisiones. En otras palabras, el modelo de almacenamiento de datos geográfico es el estándar que hace posible que la información geográfica sea interoperable, confiable y útil para la gestión ambiental del país. Y lo mejor es que este conocimiento está al alcance de todos. El diccionario de datos geográfico puede consultarse y descargarse desde el portal web de la ANLA en el micrositio Sistema de Información. Los invito a que lo consulten y a que lo trabajen. Esto promueve la estandarización y fortalece la calidad de la información que respalda nuestras decisiones ambientales. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Wendy, y le damos paso entonces a nuestra compañera del IDEAM, Liliana. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero asegurarme que me escuchan bien, a pesar de que enciendo mi cámara. Sí, no, perfecto. Pues entonces, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, antes de responder, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos y todos los que están conectados aquí, y a ustedes por la invitación, pero también un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo al que pertenezco. Un saludo para Marta Patricia León, para Óscar Beltrán y para otros integrantes del grupo de sistemas de información ambiental del IDEAM. Me disculpo un poco por mi voz, por favor me dicen si no me entienden y lo volvemos a conversar. Bueno, fíjense que esa pregunta es bastante difícil y como entenderán, todos los estándares van adquiriendo muchísima importancia en el fortalecimiento de la gestión de información. Sin embargo, nosotros tenemos que destacar uno específicamente, y es el catálogo
de objetos geográficos, que se convirtió, digamos, en el pilar fundamental de nuestra institución. Y es que en el IDEAM hagamos un poco el ejercicio de pensar la diversidad de información que se genera en esta institución en cuanto a su temporalidad, ¿sí? La fuente de datos, incluso los objetivos y el propósito de esta información. Entonces hace que tenga una estructura temática bastante compleja y no solamente es importante, sino indispensable contar con una organización estandarizada que le permita tener una buena gestión, pero por supuesto un acceso efectivo al conocimiento. En ese sentido, me voy a permitir poner un ejemplo, porque los ejemplos de otras áreas del conocimiento nos sirven mucho para poder a veces entender las cosas, y de manera muy corta voy a poner un ejemplo de la historia de la ciencia, y es la tabla periódica. A finales de 1800, ¿sí? Mendeleev hace un aporte súper importante y es la construcción de esa tabla periódica. Y fíjense que hace tantísimos años, en un área del conocimiento completamente distinta, organiza los elementos químicos en características similares. Pero el aporte de él más importante no fue ese, fue encontrar los espacios vacíos dentro de esa gran estructura. Él dejó huequitos, porque dijo, entre esta y esta característica, aquí tiene que haber una información, tiene que existir. Y ese fue el aporte más importante de este químico. Lo mismo nos pasa en el IDEAM. Tenemos una estructura que nos ha permitido mantener la información temática organizada de acuerdo con lo que se produce en el IDEAM, con un lenguaje común, que incluso hoy hay un par, 2, 3, 4 espacios vacíos que conocemos, que no porque la institución no los quiera generar o no los pueda generar ahora, sino porque necesita un camino previo y existe otra información que debe consolidarse para luego encajar allí. Eso creemos que ha sido fundamental para tres cosas: describir muy bien la información, gestionarla y almacenarla, y por último, y una de las cosas más importantes, permitir la consulta a los usuarios finales, que son como la misión final de esto. Entonces, gracias a esa estructura, nos ha permitido varias cosas: mejorar la trazabilidad, es decir, un año a otro que la información permanezca y que la podamos conocer al interior y que sea trazable, pero también interoperar con otros sistemas y asegurar que las personas que interactúan con esta información, tanto internos como externos, tengan claro el significado y el alcance de la información que consultan. Gracias. Muchas gracias, Liliana, por esta gran explicación. Seguimos a la siguiente pregunta, no sin antes recordarles que en nuestro chat ya está la invitación con el link para que puedan diligenciar la asistencia y encuesta de satisfacción. Recuerden que para nosotros es muy importante tener esta opinión de ustedes respecto de este evento, y no va a ser el único evento que vamos a hacer. Vamos a seguir haciendo más eventos de Geosaberes porque, como ustedes saben, esto es una comunidad de práctica. Bueno, ahora sí, la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el principal reto para llevar los estándares de la documentación técnica a su aplicación efectiva en procesos, productos o servicios geográficos? Vamos entonces con Wendy. Gracias, Mónica. Bueno, cuando hablamos de estándares geográficos, muchas veces pensamos que el reto termina cuando se diseña un modelo de datos o cuando se publica una resolución. Sin embargo, nuestra experiencia en la ANLA nos ha demostrado que el verdadero desafío comienza precisamente en este momento, y es lograr que un estándar técnico se convierta en una práctica cotidiana para todos los actores que generan información geográfica. No obstante, implementar un estándar no es una tarea sencilla. El modelo de almacenamiento de datos geográfico integra cientos de clases de entidades, atributos, dominios de valores y reglas de integridad que deben cumplirse de manera rigurosa. Además, los estudios e informes de cumplimiento ambiental suelen contener un gran volumen de información espacial proveniente de diferentes disciplinas, lo que incrementa la complejidad técnica y la posibilidad de cometer errores en la estructuración de los datos. Como consecuencia, es muy frecuente encontrar inconsistencias que obligan a solicitar ajustes por medio de la devolución de la información presentada en algunos trámites ambientales.
esta situación representa reprocesos tanto para los usuarios como para la autoridad, afectando la oportunidad en los procesos de licenciamiento ambiental. Frente a este escenario, entendimos que el desafío no es únicamente exigir el cumplimiento del estándar, sino que más allá de esto es facilitar su adopción. Con este enfoque hemos avanzado hacia una cultura de calidad de datos geográficos donde el cumplimiento del estándar deja de verse como un requisito administrativo y se convierte en un elemento que aporta eficiencia, transparencia y confianza en la gestión de la información ambiental. Gracias, Mónica. Bueno, con mucho gusto, seguimos con Liliana. Muchísimas gracias. Pues fíjense que hablar de los retos en una historia de alrededor de 20 años de implementación de estos estándares es complejo, pero el principal reto para hablar de la aplicación efectiva de un estándar es la percepción, es que logremos que los estándares dejen de verse como un requisito documental y se conviertan en una herramienta útil para la gestión, como nos lo indicaban al principio de esta conversación y esta invitación. Una herramienta útil que nos permita gestionar esa información y transmitirla. Un ejemplo, como nos lo preguntan, es la implementación de los metadatos. Fíjense que hace algunos años los productores de información geográfica percibían esta implementación de los metadatos como un proceso supremamente complejo, con una cantidad de datos que no comprendían, de campos, extenso. Había muchísima resistencia para la construcción de de este estándar, pero hoy, con el tiempo, hemos trabajado en demostrar el valor que aporta este estándar en tres cosas también: en la búsqueda, ¿cierto?, en la comprensión de lo que se está entregando y en la reutilización de los datos. Pensemos en otro ejemplo, y es un artículo científico para los que no son productores necesariamente de información geográfica. Un temático, un científico común, busca un artículo, y un artículo tiene un título, pero también tiene un resumen del producto, y luego tiene una descripción metodológica que le dice cómo está construido ese producto o ese producto científico, y exactamente pasa esto con los metadatos. Entonces, eso ha hecho que tengamos una observación muy interesante, y es que existe una aplicación más efectiva de este estándar porque hemos encontrado que especialistas SIC y no especialistas SIC hoy se aferran al metadato, porque los metadatos no solamente se hacen para productos de información geográfica, sino para ya muchísimos productos, y los que no son especialistas SIC ya lo adquieren casi como un artículo científico que además ha sido verificado por otras personas, y ese es un punto importante. Uno confía en la información que ha sido verificada y curada por otras personas que no soy yo misma. Yo puedo tener un documento aquí en mi escritorio y estar convencida que eso es palabra de Dios, ¿verdad? Que, digamos, está muy bien, lo conozco yo, lo conoce un familiar y lo conoce un colega, pero yo no lo he sometido a alguien que me diga, está bien, cumpliste con todo, creo que te puedes mejorar aquí, una oportunidad de mejora. Entonces, ahí hemos encontrado que unos especialistas no ya recurren a este estándar. Y esto no lo decimos como una idea que tengamos, sino que tenemos números que nos cuentan eso, y es el crecimiento de las consultas en el geoportal del IDEAM, específicamente en el sitio del catálogo de metadatos, que nos dicen que los usuarios hoy consultan a la par y a veces más esta información para la toma de decisiones. Y un ejemplo claro son las consultas del fenómeno del niño y la niña. Como ustedes saben, es un fenómeno regional, ¿sí?, que afecta a varios países de la TAM, y por lo tanto tenemos consultas de México, de Perú, de otros países en el metadato de esta información, antes, durante y después de los fenómenos, porque sabemos que ocurre en el Pacífico Este, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la experiencia de un estándar que tiene una aplicación efectiva y que cada vez gana mayor relevancia entre especialistas SIC y no especialistas SIC. Gracias.
A ti, muchas gracias, Liliana. Bueno, nos vamos con la tercera pregunta y invito a todas las personas que tengan inquietudes con nuestras compañeras Wendy y Liliana que nos pueden ayudar a poner sus preguntas en el chat. Con eso, Wendy y Liliana pueden ayudarnos a irlas respondiendo por este medio. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué aprendizaje o recomendación compartiría con otras entidades que están haciendo o consolidando la adopción de estándares geoespaciales? Adelante, Wendy. Gracias, Mónica. El principal aprendizaje que queremos compartir desde la ANLA es que el éxito no depende únicamente de la calidad técnica del estándar. Adicionalmente, es muy importante contar con una estrategia robusta para lograr que las personas adopten este estándar y lo incorporen en sus flujos de trabajo diarios. Nuestra experiencia en la ANLA nos ha enseñado que un estándar por sí solo no transforma la gestión de la información. Es necesario acompañarlo y construir un ecosistema geoespacial que facilite su implementación. Esto implica acompañar a los usuarios de manera permanente, ofrecer capacitaciones continuas, disponer de documentación técnica clara y actualizada, desarrollar guías, manuales e instructivos que traduzcan los conceptos técnicos en procedimientos prácticos y sobre todo aprovechar la tecnología para simplificar el cumplimiento de los requisitos. Por esta razón, además de fortalecer las capacidades técnicas de los usuarios, desarrollamos herramientas que automatizan la validación de la información geográfica antes de ser presentada a la autoridad. Con este enfoque preventivo, permite detectar las inconsistencias desde el origen, mejorando la calidad de los datos, reduciendo reprocesos y brindando mayor seguridad tanto a quienes producen la información como a quienes la utilizan para la toma de decisiones. Otro aprendizaje fundamental es entender que la implementación de un estándar no debe concebirse como un ejercicio de control, sino como una oportunidad para construir confianza entre todos los actores que participan en la producción y uso de la información geográfica. Es muy importante cuando los usuarios comprenden el propósito del estándar y cuentan con las herramientas que facilitan su cumplimiento. En ese momento, la adopción deja de ser una obligación y se convierte en una práctica que genera valor para todos. Nuestra principal recomendación para otras entidades es que inviertan tanto esfuerzo en la gestión del cambio como en el desarrollo del estándar. Un modelo de datos bien diseñado es indispensable, pero su verdadero valor e impacto se alcanza cuando las personas lo comprenden, confían en él y cuentan con las herramientas necesarias para aplicarlo de manera sencilla y consistente. Gracias, Mónica. Gracias, Wendy. Seguimos con Liliana. Muchísimas gracias y quiero agradecer muchísimo esta pregunta. Como se imaginarán ustedes, en alrededor de 20 años, pues han sido muchos los aprendizajes de los aciertos, pero también de los desaciertos que se convierten en ajustes continuos. Nosotros creemos que la principal recomendación está relacionada con la primera pregunta, en comprender la misión y las necesidades propias de la entidad, en tener ese mapa mental de mi misión y de cuál es la producción de información que va a ir encajando en cada una de esa estructura. Y definitivamente los estándares pues son una base sólida, pero la implementación depende de la adaptación a los procesos, a los productos, pero sobre todo a los usuarios finales pues de la institución. También queremos decir que una recomendación, y lo escuché en el panel anterior y estoy completamente de acuerdo, es avanzar de manera gradual. Muchas veces, digamos, quisiéramos tener todos los estándares de una vez, pero esto es un proceso de maduración institucional que requiere tiempo, aprendizaje y ajustes continuos de esas oportunidades de mejora que podemos ir encontrando en la medida en que se van implementando los estándares, de modo que permita irlos consolidando paso a paso y poder hacer que se conviertan en una cultura institucional, ¿sí? Otro factor, digamos, clave, y debemos mencionarlo, porque los compañeros lo mencionaron de alguna manera, pero para nosotros es un aprendizaje, es garantizar la continuidad
Y la continuidad depende para nosotros de dos cosas. Lo primero es que en estos 20 años, digamos, de fortalecimiento del proceso, una de las cosas más importantes es contar con responsables claros y funciones definidas. Eso significa que cuando es una institución, por ejemplo, de carácter público, el funcionario tiene unas acciones, funciones que va a realizar y que debe dar cuenta de ello, pero la institución también puede pedir cuenta de esas funciones y eso va a hacer que también se cuente con un documento que tenga el rumbo de para dónde va, que puede tener variaciones, pero sabemos hacia dónde vamos. Y finalmente, la segunda aspecto para esa continuidad es no ver esto como un proyecto temporal, sino como una capacidad institucional permanente adquirida. Al ver esto como una capacidad adquirida, vamos a poder contar con procesos cotidianos, ¿sí? Que se convierten en una herramienta fundamental para asegurar la calidad, la interoperabilidad que hoy nos pide el país todo el tiempo, pero lo más importante, y aquí lo quiero resaltar con mayúscula, doble asterisco, y es la confianza en la información geográfica. Volvemos al ejemplo del artículo. Cuando uno tiene un artículo que solo se lo ha mostrado a un par de amigos y le dicen, ve, como que el artículo está chévere, está bien, encontraste una cosa interesante, es algo. Pero cuando yo voy a una base de datos internacional que me dice, mire, esta información fue curada y revisada por 3 expertos que a su vez le dieron check, le hicieron unas recomendaciones, volvió a ellos y ya ahora sí lo aprobaron y tiene unos pares, ¿cierto? Entonces hay una confianza en el dato y es allá hacia donde esa capacidad institucional permanente nos permitiría llegar con la adaptación de los estándares, a tener una confianza en la información que generamos para el país. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti, Liliana, y gracias a las dos por este espacio. Recuerden, por favor, que las preguntas que tengan específicamente sobre este espacio pueden hacerlas por el chat y Wendy y Liliana estarán muy pendientes para ayudarlas a responderlas. Bueno, hemos escuchado 2 conversaciones muy valiosas hoy. Una de las IDES territoriales con IDES y GeoMedellín y otra desde el sector ambiental con la ANLA y el IDEAM. En ambos casos vimos cómo los estándares geoespaciales dejan de ser un concepto técnico para convertirse en una herramienta real de articulación, calidad y mejora continua. Y con esto en mente pasamos a conocer cuáles son los próximos pasos en nuestra comunidad de práctica GeoSaberes. Bueno, acá le voy a dar la palabra como tal a nuestro compañero Fabián Peña de la ICDE, profesional en diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en gerencia de diseño y nos apoya en el equipo de la ICDE en el diseño de experiencia e interfaz. Fabián nos contará cómo pueden vincularse a la comunidad de GeoSaberes, cuáles son los canales de comunicación, los mecanismos de participación y los próximos contenidos que vienen. Adelante, Fabián. Buenos días para todos. Bueno, ¿cómo vamos a participar? Sencillo, vamos a ingresar a nuestro portal ICDE, www.icde. Voy a cerrar un poco. Vamos a ingresar a www.icde.gov.co. Podemos entrar por dos espacios que están en el home inicial, por el menú que dice conocimiento o por el CAR que dice GeoSaberes. Entramos a GeoSaberes y vamos a encontrar un video introductorio de lo que es GeoSaberes. Tenemos también sus objetivos rectores, el objetivo general y objetivo específico, y también esos elementos bases de la comunidad, ¿sí? Que son esos principios de la comunidad que son sostenibilidad y mejora continua y otros elementos que están dispuestos en el micrositio de GeoSaberes. En la parte de abajo, en el número 2 que pongo en la presentación, hay un botón para ingresar los datos para ser partícipe de la comunidad de práctica de estándares geoespaciales. Y ahí pueden ustedes ingresar sus datos claves para nosotros después tenerlos en cuenta para enviarles correos directos, correo email, dándoles información de los próximos webinars que vamos a tener
de esos próximos eventos que tengamos, nuevas aplicaciones que vayamos a tener. Y en el tercer punto, que es una invitación a todos ustedes, es el blog de Geosaberes. Ese es uno de los puntos importantes para que nosotros podamos tener esas sinergias y esos conocimientos bases sobre esta comunidad de práctica, los desarrollos que ustedes han generado. Entonces, ustedes ingresan a ese blog de Geosaberes, hay unos objetivos estratégicos, a qué grupo objetivo va, el tipo de contenido que nosotros queremos, la anatomía de la publicación, esas características básicas que se necesitan en esta publicación y esos criterios base que se necesitan para la divulgación, ¿sí? Ahí hay un botón en los que ustedes pueden ingresar, enviarnos su artículo para que ingrese al blog de Geosaberes y sea divulgado desde ese blog y también por medio de nuestra estrategia de redes sociales, ¿sí? Esos son como los tres en este momento que tenemos habilitados y próximamente vamos a tener el foro donde todos los que participamos en este momento y los de los próximos webinars podamos dialogar y poder generar reflexión alrededor de estos temas tan relevantes, ¿sí? Listo. Les agradezco que puedan ingresar al formulario y se puedan inscribir. Bueno, Fabián, muchas gracias por tu intervención y por contarnos a todos y todas cuáles son los próximos pasos en Geosaberes. Para cerrar, antes de darle la palabra a nuestra compañera, la ingeniera Mónica Muse, quiero recordarles que en el chat, y está fijado en la parte superior del chat, el link al que ustedes pueden acceder para diligenciar el formulario de asistencia y la encuesta de satisfacción. Recuerden que para nosotros es muy importante conocer su opinión respecto de este espacio para integrar mejoras en los próximos webinars, espacios y demás participación que vamos a tener con ustedes y pues con todas las personas que se vayan sumando a esta comunidad de práctica. Bueno, Mónica, te doy la palabra. Bueno, queremos agradecer a todos los participantes, todos y todas, también a nuestros panelistas desde IDES Cali, Geomedellín, ANLA y IDEAM. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Esperamos seguir contando con ustedes. Esperamos también que estén atentos a los próximos pasos. Los invitamos a que diligencien el formulario y de verdad, sinceramente, gracias por acompañarnos al lanzamiento. Esta comunidad que nace para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Les estaremos informando a través de estos medios los próximos espacios y webinars y que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por finalizado el lanzamiento de Geosaberes. Gracias nuevamente a todas las entidades, panelistas y asistentes que nos acompañaron hoy. Por favor, no se olviden de irse sin diligenciar la encuesta que está fijada en la parte superior de nuestro chat. Los invitamos a seguir muy cerca de los canales de la ICDE. Recuerden que también les dejamos al principio del chat todas las redes sociales y nuestro formulario de caracterización para que por favor nos sigan y también nos ayuden a gestionar, a diligenciar este formulario de caracterización de actores, porque es donde nosotros tenemos toda la base de datos de los actores, comunidades que mencionaba al principio la ingeniera Lilia, que son clave pues para seguirlos manteniendo informados sobre todas las comunicaciones que saquemos desde la ICDE. Bueno, les invitamos a permanecer en contacto, ya saben, síganos, llenen el formulario de caracterización si es que aún no lo han hecho y recuerden diligenciar la encuesta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. 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 Gracias, muy amable. Muchas gracias, qué buen día.